¿Para qué seguimos a Jesús? Nosotros podríamos deducir la respuesta a esa pregunta de estas palabras que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 15. Escuche lo que dice: al vivir la verdad con amor, crecemos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Como lo decimos aquí en Getsemaní, nosotros seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Seguimos a Jesús para ser como Jesús. Eso es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Nosotros seguimos a Jesús porque la meta del discípulo de Jesús, la meta de quien sigue a Jesús, es cada día llegar a ser más semejantes a Jesús. Porque un discípulo de Jesús siempre quiere avanzar en ese crecimiento espiritual, crecer, madurar para parecerse más a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús porque queremos llegar a ser como Jesús. Ahora, ese no es un fin en sí mismo el crecer, la meta es ser como Jesús. Ahora hay algunas advertencias porque muchas personas equivocadamente piensan que ser maduro o haber crecido espiritualmente es tener mucho conocimiento. No es que yo me sé muchas cosas de la Biblia, yo me la he leído como 20 veces en mi vida, me sé no sé cuántos versículos, pregúnteme lo que quiera de la Biblia que yo lo respondo. No, madurez espiritual no es lo mismo que conocimiento bíblico o doctrinal. No es que yo sé mucho de la doctrina, es que yo soy una persona que he leído muchos libros, me he preparado mucho. No, madurez espiritual no es tener mucho conocimiento intelectual. Tampoco el crecimiento espiritual es algo automático. Al contrario, el crecimiento espiritual es un proceso intencional. Yo debo tomar la decisión de crecer. Otra equivocación es que algunas personas piensan que el crecimiento o la madurez espiritual es algo que me imponen o alguien me puede dar. Venga, hermano, los que quieren ser maduros espirituales, vamos a ungirlos, vamos a darle la unción del crecimiento y vamos a imponerle a las manos para que sea una persona madura espiritualmente. No hay ningún atajo, no hay ninguna píldora, no hay ninguna inyección que podamos proveerle a usted que le va a hacer maduro instantáneamente. Nada de eso ocurre. El tema de hoy, siguiendo con esta serie que se llama Me Comprometo, es me comprometo a crecer. Porque un discípulo de Jesús sabe que si la meta de ser discípulo de Jesús es llegar a parecernos cada día más a Jesús, entonces mi compromiso es crecer como Jesús, para ser como Jesús. Ahora yo quiero compartir 3 prácticas que necesitamos integrar en nuestra vida, 3 prácticas, 3 acciones que necesitamos integrar en nuestra vida si queremos crecer, madurar como discípulos de Cristo. Entonces, para crecer, lo primero que necesito para crecer es esto: necesito conectarme cada día con Dios. Si yo quiero crecer, madurar espiritualmente, llegar a ser más como Jesús, necesito conectarme cada día con Dios. Juan capítulo 15, versículo 7 dice lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Nuestra conexión con el Señor se da por medio de permanecer en su palabra y buscar a Dios por la oración o en oración. En ese versículo están esas dos cosas esenciales en nuestra conexión con Dios: conectarnos con Dios a través de la palabra de Dios y conectarnos con Dios a través de la oración. La palabra de Dios alimenta nuestra vida.
Ustedes saben que para crecer físicamente necesitamos alimentar a nuestros bebés, darles buena alimentación, porque una buena alimentación ayuda al crecimiento sano de una persona. Asimismo, como la comida alimenta nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestro espíritu para que crezca. Necesitamos alimentarnos espiritualmente para tener ese crecimiento. Pero debemos entender que la Biblia, la cual amamos, que es nuestra guía, la Biblia no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. No es por tener usted mucho conocimiento de la Biblia que se vuelve usted una persona madura. Es permitiendo que la Biblia transforme su vida. Y para eso debe recordar que usted puede leer y estudiar mucho la Biblia con entusiasmo y al final tener una cantidad de información en su cabeza. Pero el objetivo de Dios no es que usted tenga información, sino que su vida experimente transformación. Por eso, la pregunta para ustedes: ¿está interesado? ¿Está preocupado? ¿Procura aplicar las verdades bíblicas que está aprendiendo? Porque leer la Biblia es bueno, estudiarla es magnífico, meditarla, excelente, memorizarla, qué bueno, pero aplicarla es todo. Si yo no la pongo en práctica, nada de lo que estudie, nada de lo que lea, nada de lo que medite, nada de lo que memorice, me va a servir. ¿Saben qué es eso? Es como, yo no sé cuál es el mejor restaurante de Armenia, digamos que, ¿cuál? La Fogata, el Roble por allá, algunos ya están pensando en una bandeja paisa para ir a comer. Pensamos en La Fogata. Piensa en La Fogata, ese restaurante que es costoso y bueno. Y usted se para y lee el menú. Saca la servilleta y dice, leer el menú, conocer el menú, saber los precios del menú, ¿lo alimenta a usted? Hasta que no entre, se siente, pida y coma, usted no se estará alimentando. Algunas personas leen la Biblia todos los días, la estudian, escriben, memorizan, la saben interpretar, pero no la aplican a su vida. ¿De qué les está sirviendo? Lo mismo que a una persona le sirve leer el menú del restaurante y nunca comer en ese restaurante. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 1 nos dice lo siguiente que es tan importante. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Cómo se avanza hacia la madurez espiritual? ¿Cómo se avanza en el crecimiento espiritual? Avanzamos en la madurez espiritual cuando practicamos lo que leemos, lo que estudiamos de la palabra de Dios. De esa manera es que usted y yo crecemos espiritualmente. Yo conozco muchas personas que saben mucha Biblia, mucha doctrina, mucha teología, me enseñan a mí. Bueno, cualquiera me puede enseñar a mí. Pero estas personas son súper conocedoras. Pero su vida no refleja, su vida no es una vida transformada por lo que han estudiado en la palabra de Dios. Por eso mi desafío es que usted comience a estudiar la Biblia, a leerla todos los días. Acepte la palabra de Dios como la autoridad suprema en su Biblia y así poder crecer espiritualmente. En Romanos capítulo 12, versículo 12 nos habla del otro elemento de este primer punto. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Nosotros escuchamos a Dios en su palabra y nosotros le hablamos a Dios en la oración. Jesús murió para hacer posible
que hubiese una relación entre Él y nosotros. Y la oración es parte de esa relación. Necesitamos estar constantemente en relación con Dios. Y para estar constantemente en relación con Dios, no solamente leemos su palabra, sino que le hablamos a través de la oración, acercándonos a Dios en oración, eso sí, con una actitud correcta. ¿Cuál creen ustedes que es la actitud correcta al orar? Recuerda que Jesús hizo mucho énfasis en esa parte de acercarnos a Dios en oración con la actitud correcta, porque Él veía que habían personas que oraban, pero no con la actitud correcta. Mateo capítulo 6, versículo 5, Mateo 6, 5. Jesús dice, cuando oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Es decir, tenían una actitud de mostrarse a ellos mismos. Oraban simplemente para que la gente dijera, ¡ay! Es que son tan espirituales, ¡ay! Es que mire lo consagrados, lo realmente consagrados al Señor que están. Jesús dice, no, eso no es verdad. Simplemente están orando para que la gente los vea, para aparentar una espiritualidad, una madurez que no tienen. ¿Cuál es la actitud correcta? Jesús dice simplemente esto, sea sincero ante el Señor, por una razón lógica y sencilla. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe ya lo que tenemos en nuestro corazón, sabe por qué oramos, sabe por qué lo buscamos, sabe por qué le pedimos lo que le estamos pidiendo, Señor, que me ganen chance, que me ganen chance. Él sabe no solamente por qué le pedimos lo que le pedimos, la intención, la motivación. Entonces sea sincero, primero no trate de engañar o deslumbrar o de impresionar a los demás y mucho menos a Dios. Recuerde, Él sabe ya lo que está en nuestro corazón. Ninguna disciplina será más importante para ayudarnos a crecer espiritualmente que la de tener un tiempo diario a solas con el Señor por 5, 10, 15, una hora, lo que usted quiera, pueda y necesita. Necesitará tener todos los días un tiempo con el Señor. Entonces deje que Dios le hable a través de la Biblia y usted háblele a Dios a través de la oración. Entonces el primer elemento que va a ayudar al crecimiento espiritual con el cual usted debe comprometerse es a conectarse cada día con Dios. La segunda acción es, debo aprender de las circunstancias. Debo aprender de las circunstancias en mi vida. La pregunta que a mí como pastor más me hacen las personas es esta: ¿por qué me está pasando esto a mí? Pastor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y yo le voy a decir por qué. Es para ayudarle a crecer espiritualmente. Todo en la vida, todo lo que viene a la vida, lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que usted hace, lo que usted no hace, lo que usted se buscó, lo que otros buscaron para usted, todo está diseñado y todo lo puede usar Dios para ayudarle a crecer espiritualmente. Por eso, en lugar de preguntar a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntese, Dios, ¿qué quieres que aprenda yo de esto? ¿Qué quieres que aprenda yo de esto? Cada situación en la vida lo hará mejor persona o lo volverá amargado. Y la decisión la toma cada uno de nosotros. Nosotros no podemos impedir que lo bueno y lo malo llegue a nuestra vida. Cosas buenas llegarán, cosas malas llegarán a nuestra vida siempre. Las busquemos o no las busquemos. Pero la decisión de cómo vamos a reaccionar y qué vamos a aprender de eso sí lo podemos decidir nosotros. Entonces, ¿cómo Dios hace crecer espiritualmente a las personas por medio de las circunstancias? Él nos coloca en circunstancias opuestas
para que crezcamos. Por ejemplo, Él enseña sobre el amor poniéndonos alrededor personas desagradables. Si usted ora al Señor, Señor, yo quiero ser más amoroso, Dios lo va a rodear de personas desagradables. Si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero que mi vida se llene de gozo, Dios lo va a colocar en medio del dolor para que aprenda a saber que el gozo del Señor no depende de las circunstancias externas, sino de lo que usted tiene en su corazón. Dios le enseñará la paz en medio del caos. Dios le enseñará paciencia haciendo fila en la EPS. Hacer 3 horas de fila en una EPS me ha desarrollado mucha paciencia. Él usará todas las circunstancias y situaciones en nuestra vida para ayudarnos a desarrollar y profundizar nuestro carácter como Jesús. Y escuche esto, Dios depende más de las circunstancias para hacernos más semejantes a Jesús que de nuestra lectura bíblica, por una razón muy sencilla. La Biblia, usted y yo la tomamos unos cuantos minutos al día. Las circunstancias las estamos viviendo las 24 horas del día. Entonces Dios usa más las circunstancias en nuestra vida para moldearnos y ayudarnos a crecer espiritualmente. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1:9 lo siguiente: nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte. Mire las circunstancias que estaba viviendo Pablo. Nos pareció que ya estábamos sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús? En medio de las circunstancias, confiamos en Dios y no en nosotros. Y la tercera y última acción o práctica que debemos integrar en nuestra vida para crecer espiritualmente es que si quiero crecer espiritualmente debo apoyarme en el compañerismo de la fe, de los hermanos en la fe. Muchas personas equivocadamente piensan que para crecer espiritualmente solamente necesito estudiar la Biblia y orar. No, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito eso, yo nada más leo la Biblia y oro, y eso es lo que me hace crecer espiritualmente. Pero muchas cosas en nuestra vida nunca cambiarán solo por estudiar la Biblia y orar. Es más, Dios usa, y usted lo puede constatar a lo largo de toda la Biblia, Dios usa a las personas para cambiar nuestras vidas. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para cambiar nuestras vidas. Dios prefiere muchas veces trabajar con las personas más que con los milagros. Ay, es que si Dios me hace este milagro, yo voy a cambiar. Dios usa más las personas que los milagros para cambiar nuestra vida, para que dependamos los unos de los otros. Porque Jesús, y en la Biblia es claro esta verdad, Él quiere que crezcamos, pero juntos. Él quiere que crezcamos, pero juntos. Mire, en muchas religiones, las personas que son consideradas más elevadas espiritualmente, que están a otro nivel espiritual, son aquellas personas que están aisladas en una montaña, en una cueva, en un desierto, en un monasterio, porque están tan espirituales. Y eso no es así desde el punto de vista de la fe cristiana. Para Jesús, para la fe cristiana, no es posible crecer espiritualmente sin el contacto con otras personas. La madurez espiritual no es una búsqueda individual o solitaria. No puedo crecer, no puedo llegar a ser semejante a Jesús aislándome. Debo estar rodeado de personas
e interactuar con ellas. Necesito ser parte de una iglesia, de una comunidad, pero ¿por qué? Porque yo no puedo crecer espiritualmente simplemente leyendo la Biblia en mi casa y orando en mi casa solo, porque la verdadera madurez espiritual trata sobre cómo aprender a amar como Jesús. Y si usted está solo, ¿a quién va a amar? Mire, la madurez espiritual que Jesús encarnó, la madurez espiritual que Jesús mostró, la madurez espiritual que Jesús nos enseñó, se mide por el amor. Y si usted está solitario, aislado, ¿a quién va a amar? ¿A quién va a amar? ¿O acaso usted de esas personas de esos cristianos que piensan y hasta lo dicen, yo amo a todo el mundo mientras no se me arrimen? ¿Hay personas así? Yo no tengo nada con nadie, yo no odio a nadie, no tengo problemas con nadie, pero eso sí, que no se le arrime a nadie. ¿Eso es amor? ¿Eso es realmente amar? Recuerde, se trata de amar como Jesús. Y para amar necesito estar al lado de otras personas. La palabra de Dios provee la verdad que necesitamos. Sí, la Biblia nos provee la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios provee el apoyo que necesitamos para crecer. Si estudia la palabra de Dios y la aplica, si se conecta regularmente con otros creyentes y aprende a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia difícil en la vida, yo le garantizo que usted va a crecer espiritualmente. De nuevo, si usted estudia y aplica la palabra de Dios en su vida, si usted se conecta regularmente con las demás personas, con otros creyentes, y si usted aprende a confiar en Dios, cualquiera que sean las circunstancias que esté viviendo, usted va a crecer como Jesús, porque crecemos cuando esperamos crecer. Necesitamos esperar crecer. El problema es que hay demasiados cristianos que han envejecido, pero no han madurado. Han envejecido en la iglesia, pero no han crecido, no han madurado como cristianos. Se quedan en una infancia espiritual perpetua. Necesitan todavía pañales, tetero. La razón es porque ellos nunca quisieron crecer. Y comprendamos esto. De nuevo lo repito. El crecimiento espiritual no es automático. No es automático. Por eso el tema de hoy es: me comprometo a crecer. El crecimiento espiritual viene de tomar una decisión. Voy a crecer. Y luego mirar cuál es el plan que voy a seguir para crecer. Porque debo tener un plan. Entonces debo querer crecer, debo decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en crecer. Y eso empieza otra vez. El crecimiento espiritual empieza con una decisión. Y esa primera decisión del discípulo, del proceso, porque es un proceso, como dije ahora, no es automático ni instantáneo, es un proceso. Ese proceso empieza con la decisión de responder a esta palabra de Jesús: sígueme, sígueme. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les decía: sígueme. Ellos tenían que tomar ¿qué? Una decisión. Lo seguían, lo dejaban todo. Sígueme. Cuando los primeros discípulos eligieron y decidieron seguir a Jesús, no lo entendían todo. ¿Seguirlo a dónde, Señor? ¿Cómo así? ¿Eso de qué se trata?
explíqueme bien. No, ninguno dijo explíqueme bien, a dónde. No, ellos no comprendían completamente todo lo que significaba esa expresión sígueme, pero decidieron seguirlo. Ellos simplemente respondieron a la invitación de Jesús, y eso es todo lo que necesitamos para comenzar. Decidir ser un discípulo de Jesús. ¿Quiere comprometerse a crecer espiritualmente? Voy a hablar para dos tipos de personas ahora. Si usted en el pasado decidió seguir a Jesús, siga creciendo, no se estanque, no envejezca ahí sentado, madure espiritualmente, comprométase a crecer espiritualmente para llegar a ser como Jesús. No diga, no, pues es que yo ya sé mucho de Biblia, esos mensajes que el pastor da, yo ya me los sé. Comprométase a crecer. Segundo tipo de personas, si usted dice, bueno, yo quisiera empezar a crecer, yo quisiera empezar a seguir a Jesús, tome la decisión de hacerlo. Y hay una señal que en la Biblia está, una señal con la cual todos los discípulos de Jesús mostraban que habían tomado la decisión de seguirlo a Él, y eso se llama el bautismo. El bautismo. Y si usted quiere empezar a seguir a Jesús, lo primero que debe hacer es, me voy a bautizar. Ay, es que yo no entiendo lo del bautismo. Pues. Le aseguro que los primeros discípulos de Jesús no lo entendían tampoco. Pero para Jesús, lo más importante no era entender, sino obedecer. Claro, nosotros le vamos a explicar lo más que se pueda, lo vamos a instruir, lo vamos a ayudar a tener una comprensión de qué es el bautismo y qué significa ser un discípulo de Jesús. De hecho, si usted escucha este mensaje, todo lo que hemos hablado hoy, eso significa ser un discípulo de Jesús. Por eso, esta tarde cuando subamos el video, vuélvalo a escuchar, o esta semana, para que entienda qué es ser un discípulo de Jesús. Vamos a ayudarle. Pero más importante que entenderlo es obedecerlo. Porque recuerde, la madurez espiritual no es si yo lo entiendo, si tengo la información, si lo comprendo completamente, sino si lo llevo a la práctica. Y vamos a orar por aquellas personas que hoy quieren decirle al Señor, voy a seguirte. Porque Jesús le está diciendo a usted hoy, sígueme, sígueme. Y es hora de tomar la decisión, voy a seguir, para empezar mi andar con Jesús, para llegar a ser como Jesús. Entonces, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Para qué creemos en Jesús? Para llegar a ser salvos. ¿Para qué seguimos a Jesús? Para llegar a ser como Jesús. Esas dos cosas van unidas. Hay personas que dicen, no, yo creo en Jesús, pero todavía no lo sigo. Si usted cree en Jesús y no lo sigue, no ha creído en Jesús. Así de sencillo. Porque el que cree, sigue a Jesús. Si yo sigo a Jesús, es porque he creído en Jesús. Y hoy tomen la decisión de empezar a seguir a Jesús. Pronto vamos a tener los bautizos, les vamos a informar cuándo y cómo vamos a tener la capacitación para los que se van a bautizar, porque no la pudimos tener hace unas semanas atrás, pero vamos a tener la capacitación y les vamos a anunciar, porque hay un buen grupo de personas que quieren ser bautizadas, que han dicho, voy a seguir a Jesús. Vamos a colocarnos en pies para orar y terminar. Señor, nosotros hoy nos comprometemos a crecer, porque muchas veces, Señor, nos hemos conformado con envejecer en la iglesia, con estar en la iglesia, sin crecer. Nos hemos conformado con estudiar la Biblia,
leerla, aprenderla de memoria, saber argumentar, conocer las historias de la Biblia, pero no hemos avanzado en ponerla en práctica. Y por eso nuestra vida no ha madurado espiritualmente. Por favor, ayúdanos a tomar la decisión firme, intencional, de comprometernos a crecer espiritualmente, a través del compañerismo con nuestros hermanos, a través del estudio de tu palabra, de la oración y a través de aprender de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Oramos de forma especial por aquellas personas que están dando el primer paso, quieren dar el primer paso para empezar a crecer espiritualmente, ese paso del bautismo. Afirma su decisión, afirma la confianza de ellos en ti, Señor, y muéstranos, Señor, la necesidad que tenemos de tener una iglesia que crece espiritualmente, que se madura espiritualmente, que cada día avanza en la madurez espiritual, porque queremos ser una iglesia que te sigue a ti, para vivir como tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.